Di Grande es periodista, redactora en Economía en Infobae, y para nosotros es un placer enorme darle la bienvenida. ¿Cómo te va? Ludmila Silvio Sacomani te saluda. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Bueno, es un tema que si bien ha acontecido días atrás, ¿sí? Me parece muy bueno hacer hincapié en el mismo, y tiene que ver con Aerolíneas Argentinas, un hecho histórico, ¿sí? Y sui generis, por ende. Comentanos de qué se trata, por favor. Bueno, tiene que ver con que Aerolíneas está siendo autosustentable, es decir, no va a pedir recursos al Tesoro, no va a pedir recursos al Estado para funcionar. La nueva gestión decidió iniciar un proceso de ajuste con el presidente Fabián Lombardo y bueno, por ejemplo, el año pasado se habían pedido 60 millones para financiar retiros voluntarios de dólares y bueno, también tenían unos 40 millones más o menos que se habían pedido en 2023, que no se sabe si se usaron o no finalmente, pero digamos no fueron recursos que se pidieron puntualmente el año pasado. Entre 2008 y 2023 el Estado le transfirió a Aerolíneas para que funcione 8.000 millones de dólares para cubrir el déficit operativo. Y el año pasado, bueno, a través de despidos, de un recorte generalizado en la compañía, o por ejemplo el quite de rutas que no eran rentables, se empezó un proceso para volver a la compañía autosustentable en miras de una privatización, ¿no? Sí, seguro, porque la privatización todavía, y máxime teniendo en cuenta esta medida que toma Aerolíneas Argentinas, bueno, está direccionada precisamente a una privatización, que es la que espera el gobierno nacional, ¿no es cierto? Luego de las pérdidas, pero Aerolíneas Argentinas fue deficitaria desde siempre, una empresa deficitaria desde siempre. Sí. Y bueno, sí, decime por favor, Ludmila. No, que el año pasado tuvo un superávit de 20.2 millones a nivel operativo y de 156.000 millones de pesos a nivel económico, lo cual es una muy buena noticia, pero para la privatización tienen que pasarlo por una ley en el Congreso. Recordemos que quedó afuera de la ley de privatizaciones de la ley base. Exactamente. Bien, en otro orden de cosas, escribiste un artículo a raíz, bueno, de la disminución del costo de los combustibles en un 4%, y haces una pregunta: ¿por qué el impacto sobre los precios va a ser marginal? Que es la que yo te vuelco a vos. Sí, tiene que ver más que nada con que primero YPF fue la que hizo la reducción más importante, digamos, no fueron todas las petroleras, y tiene que ver con que dentro de la estructura de costos de los productos es muy marginal lo que tiene que ver con logística, entonces no termina de impactar. Y además tengamos en cuenta que, por ejemplo, la inflación en marzo se aceleró, en abril desaceleró un poco por las proyecciones privadas que tenemos, entonces, digamos, hay otros costos que compensan esa baja en el costo logístico, que igualmente dentro de la estructura de costos es muy bajo, en el peor de los casos no llega al 5% del producto. Está claro. Ahora, en otro orden de cosas, también con respecto a un artículo de tu autoría, hablas de la calificadora de riesgo Moody's, donde, bueno, la misma le da una muy buena noticia a la Argentina y por ende también impacta y repercute en los inversores, ¿no es cierto?, o en los futuros inversores. Sí, obviamente genera certidumbre que una calificadora como Moody's esté planeando aumentar la nota de deuda de Argentina. Igualmente, el vicepresidente de la calificadora, Jaime Rauche, dijo que van con mucha cautela, que todavía falta, si bien, digamos, valoran lo que tiene que ver con el equilibrio fiscal y el ajuste monetario, hay un ajuste externo, teniendo en cuenta la pérdida de reservas del año pasado, que creen que todavía no se hizo, y van de a poco con mucha cautela viendo a ver cómo evoluciona para poder mejorar el perfil de deuda.
Pero creo que no solamente hacen foco en todo lo vinculado con lo económico, sino también me da la impresión, corregime si me equivoco, que no solamente la calificadora Moody's, sino también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos, en relación a todo lo que acontece en el Congreso de la Nación. La política no la podemos escindir de la economía, sin lugar a dudas. Y lo que te quiero consultar es cómo crees que pudo haber impactado en los mercados el rechazo de la ficha limpia. Si es que, según tu criterio, tuvo algún impacto. La verdad no creo que sea puntualmente eso, porque además, digamos, todavía no está claro si realmente fue un golpe para el gobierno o no, si realmente el gobierno fue el que promovió o no el rechazo a ficha limpia. Entonces, digamos, en ese claroscuro, digamos, no sé si realmente eso pudo haber tenido un impacto como una derrota del gobierno en el Congreso, como para impactar en los mercados. Definitivamente me parece que lo que sí va a tener impacto es el resultado del gobierno de las elecciones en la legislativa. Claro, sí. Que igualmente, por ejemplo, tienen buenas perspectivas en el mercado respecto a la elección que pueda hacer el oficialismo. Bueno, lo mismo Moody's decía lo mismo, que había perspectivas positivas, así que me parece que eso va a ser más definitorio. Sin duda, sí, me parece muy bien. Además es muy prematuro digo, tener presente lo que aconteció con el rechazo de ficha limpia, porque precisamente aconteció anteanoche, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es muy prontito todavía. Quiero consultarte también con respecto al retorno de la suba de las retenciones al campo, ¿sí? Quiero saber tu mirada, quiero conocer tu impresión y tu análisis al respecto. Está íntimamente vinculado, obviamente, a recaudar más, pero de algún modo asfixia al campo y podríamos decir que le resta interés a este sector a exportar. Sí, igual me parece, digamos, en algunos casos la baja fue más importante en algunos cultivos que en otros. Me parece que tiene que ver más con el tipo de cambio que con las retenciones. Obviamente, bajar retenciones en un contexto en que el tipo de cambio está bajo ayuda, pero yo, por ejemplo, he hablado con algunos analistas y me dice que en algunos cultivos no es definitorio. Por ejemplo, ahora que viene la campaña fina de trigo y cebada, no es definitorio para una decisión de siembra. También tiene que ver con los costos que se encarecieron en dólares. Lo que me decían también es que ahora, por ejemplo, en mayo, los productores tienen que pagar deudas, cubrir costos, entonces es probable que se liquide. Pero por ahora la comercialización viene lenta. Hay incertidumbre sobre lo que puede pasar con el tipo de cambio y también puede ser, digamos, de que en la medida que el dólar se acerque al techo de la banda de 1.400 pesos, empiecen a liquidar, o a medida que baje dejen de liquidar. Entonces me parece que ese va a ser como un poco el movimiento, pero bueno, sí, la pérdida de competitividad es un tema que preocupa al agro, y en general a la industria también, digamos, no solo al agro. Claro, por supuesto. Ahora, a ver, sin querer que haga futurología, simplemente quiero basarme en tu expertise. El gobierno está tomando todas las medidas habidas y por haber por llevar al dólar a 1.000 pesos, es decir, a la banda más baja de flotación, ¿sí? ¿Vos lo crees viable? ¿Crees que el dólar puede llegar a los 1.000 pesos y que el Banco Central salga a comprar dólares? ¿O con este precio el banco puede intervenir en el mercado? Digo, el Banco Central. Estamos hablando de 1.150 pesos hoy, el dólar libre, que está más cerca de la banda. Tanto Milei como Caputo dejaron claro de que no iban a intervenir en el medio de la banda, que no iban a comprar reservas si no llegaba a 1.000. Hay que ver después cómo se desarrolla, porque también el compromiso con el Fondo Monetario es acumular reservas. Después también, bueno, esta nueva medida que quieren hacer para que la gente, digamos, saque los dólares debajo del colchón, esos famosos 200.000 millones de dólares,
Eso también tiene que ver un poco con una dolarización endógena, con que se remonetice la economía, tanto en pesos como en dólares. Una dolarización endógena minorista, acordás conmigo, claro, ¿no es cierto? Claro. Sí, también otra cosa que hay que tener en cuenta es que si bien el cepo se flexibilizó, todavía las empresas no pueden girar los dividendos de los años anteriores con cepo y tampoco pueden salir a comprar. Entonces ahí hay 8.000 millones de dólares están encepados todavía, ¿no es cierto? Aproximadamente. Claro, y es de aquí que el ofrecimiento del central del Bopreal. Sí. Claro. Bien. Y me decías, por favor, continúa. Sí, no, que digamos, hay una presión cambiaria ahí que se está dejando de lado y lo que es el segmento minorista, hay pocos pesos en la plaza como para que la gente, y también una pérdida de poder adquisitivo en un contexto en que aumentaron los costos fijos, digamos, de los hogares, entonces hay pocos pesos como para que la gente salga a correr dólares, a comprar dólares, y también, bueno, tenemos el incentivo del carry trade, sí, con unas altas tasas en pesos que hacen que, bueno, ahí también quite presión. Yo no sé si puede llegar a 1.000, pero sí que, digamos, todas las medidas del gobierno apuntan a eso. Ahora, seguramente estás al tanto de la idea del Banco Central de disminuir las tasas de interés para generar, ¿sí?, créditos. No, obviamente también con los ciudadanos de a pie. ¿Cómo ves esta? La consulta es si ves esta medida viable, si puede acontecer. En este contexto, digo, ¿no es cierto? Sí. Y la verdad que ahí habrá que ver, digamos, cuál es la prioridad, porque también tenemos en cuenta, como te decía, el carry trade funciona gracias a tasas de interés altas en pesos. Entonces, bueno, ahí habrá que ver. La expansión del crédito ya se está dando, es un hecho, de hecho se espera que en términos reales crezca entre un 40 y 50%, pero bueno, también lo que me decían, por ejemplo, el otro día hablaba con la Cámara de la Construcción y me decían que los bancos, en el caso de los créditos hipotecarios, no tienen fondeo a tan largo plazo, que son para 30 años. Entonces, bueno, hay un montón de variables, no solamente la tasa de interés, y también hay una cuestión que acceder a un crédito hipotecario, por ejemplo, es muy restrictivo, digamos. Tenés que tener ingresos por más de 3 millones de pesos y no es algo que la mayoría de los argentinos tengan. Sí, totalmente. Ahora hablaste de la construcción, ¿no es cierto? Y ya se acumularon 3 meses consecutivos de recuperación de la actividad comercial vinculada precisamente a este sector, un sector que había comenzado el año con caídas muy pronunciadas. ¿Qué implica este crecimiento? Y tiene que ver también con niveles muy bajos de los que venía la construcción. Pensá que todo el año pasado estuvo con caídas, se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo y se recuperaron muy pocos. Y también hubo un encarecimiento en dólares que hizo que construir sea más caro. Y por ejemplo, bueno, la construcción igualmente en marzo se contrajo 4,1%, entonces... Bueno, me parece que no podemos hablar de una recuperación, tiene que ser sostenido el crecimiento. Claro, porque están saliendo del sótano recién. Claro, exactamente. No sabemos cómo se va a desarrollar, pero bueno, lo que me decían es que el incremento de costos en dólares es determinante. Bien, Ludmila, te agradezco infinitamente este contacto. Sé que estás muy a full siempre y para mí ha sido un placer enorme que te hayas hecho este lugar para poder dialogar conmigo aquí en la Cocina de las Noticias. No, por favor, un gusto. Un beso grande, Ludmila, que sigas muy bien. Un beso. Hasta luego, adiós. Hasta luego. La escuchás a Ludmila Di Grande, redactora.